La máscara de porcelana se sentía como una jaula contra mi rostro, pero era mejor que la alternativa, mejor que las escaleras. No debería haber venido a la reclamación lunar. Todos los omegas sin pareja del territorio estaban obligados a asistir. Una ley arcaica que nadie se había molestado en actualizar en 3 siglos. Pero yo había planeado colarme, dejar que los escribas de la corte marcaran mi asistencia y desaparecer antes de que comenzaran los bailes de apareamiento, antes de que los alfas empezaran a dar vueltas. Ese era el plan. Pero los planes, como había aprendido, tenían la costumbre de salir mal. Todos los omegas al centro del salón. La voz del heraldo retumbó en el salón de baile dorado y sentí un nudo en el estómago. Por orden del rey Liam Silverheart, la reclamación de esta noche se llevará a cabo de forma tradicional. No se permitirá salir hasta que suene la campana final. Oh, no. A mi alrededor, los demás omegas se reían nerviosos, alisándose los vestidos y arreglándose el peinado. Habían pasado semanas preparándose para esta noche. Yo había pasado semanas rezando para no tener que soportarla. Durante 3 años había logrado evitar la reclamación lunar. 3 años desde el incendio. Esta máscara me había costado 2 meses de salario por mi trabajo de transcripción. De porcelana blanca lisa, lo suficientemente elegante como para no llamar la atención, cubría todo, desde la frente hasta el labio superior. La me había pintado yo misma con delicados filigranas doradas, tratando de que pareciera una elección en lugar de una necesidad, como si fuera misteriosa en lugar de arruinada. Mi mejor amiga, Pipa, me agarró del codo, con el rostro sonrojado por la expectación. ¿Te has enterado? El propio Rey Alpha participará este año. Es la primera vez en una década. Sus ojos brillaban. Dicen que por fin está listo para elegir pareja. Liam Silverheart, el controvertido rey que había tomado el trono tras la repentina muerte de su padre y había pasado años tratando de mantener unido un reino fracturado. Decían que era despiadado cuando era necesario. También decían que era devastadoramente guapo. «¡Qué suerte tenemos!», murmuré, tratando de calcular lo rápido que podría llegar a la salida de servicio. Pero los guardias ya se habían colocado en todas las puertas y la multitud empujaba hacia adelante, arrastrándome con ella, quisiera o no. El salón de baile era una sinfonía de desesperación disfrazada de destino. Las lámparas de cristal reflejaban la luz de 1000 velas. El aire estaba cargado de perfumes que competían entre sí y del aroma almizclado de las feromonas alfa. En algún lugar, los músicos comenzaron a tocar. Y entonces lo sentí. Una sensación punzante en la base del cráneo, como un rayo a punto de caer. Alguien me estaba observando. Antes de continuar, ¿puedes comentar desde dónde estás viendo? Ahora, volvamos a nuestra historia. La sensación recorrió mi espina dorsal como agua helada. Había aprendido a confiar en mis instintos después del incendio. Me habían mantenido con vida cuando el humo me ahogaba los pulmones. Me habían dicho qué puerta no se derrumbaría, qué pasillo aún tenía oxígeno, a qué niño aún podía salvar. Ahora esos mismos instintos me gritaban que corriera. Me giré lentamente, escudriñando la multitud de omegas perfumados y alfas melancólicos. Allí, al otro lado del mar de seda y desesperación, lo encontré. El rey Liam Silverheart estaba de pie en la plataforma elevada reservada para los alfas de más alto rango. Pero él no estaba observando a la multitud como los demás. Me miraba directamente a mí. Sus ojos, pálidos, grises, casi plateados a la luz de las velas, estaban fijos en mi rostro enmascarado con una intensidad que me cortó la respiración. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con cabello oscuro que le caía sobre la frente y una mandíbula que parecía tallada en granito. Vestía de negro, lo que debería haberlo hecho desvanecerse en el fondo, pero en cambio lo hacía parecer un vacío en el universo, atrayendo todo hacia él. Clara, la voz de Pipa parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. Tengo que irme, susurré. Pero incluso mientras lo decía supe que era demasiado tarde. El rey se estaba moviendo. No se apresuraba. La multitud simplemente se apartó para dejarlo pasar. Tanto alfas como omegas retrocedieron mientras él bajaba de la plataforma
y comenzaba a caminar por el salón de baile hacia mí. «Oh, Dios», suspiró Pipa. «Viene hacia aquí. Clara, el rey es. Lo sé». Mi voz sonaba estrangulada incluso para mis propios oídos. Todos mis instintos de supervivencia me decían que huyera, pero mis piernas se habían convertido en piedra. Solo podía mirar mientras Liam Silverheart acortaba la distancia entre nosotros, sin apartar la mirada de mi rostro, de mi máscara. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para poder olerlo, algo que hizo que mi cerebro omega se despertara y prestara atención a pesar de mi terror. Lo suficientemente cerca como para poder ver la tenue cicatriz en su ceja izquierda, las ojeras que delataban noches de insomnio. «Baila conmigo». No era una pregunta. Los reyes no hacen preguntas. «No bailo, Majestad». Estaba orgullosa de lo firme que sonaba mi voz, orgullosa de no haber dejado que temblara, aunque mis manos temblaban. Su boca se crispó. Podría haber sido diversión. «Todo el mundo baila en la reclamación lunar. Es una tradición. Prefiero observar y prefiero saber por qué te escondes». Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, afiladas como cristales rotos a nuestro alrededor. Podía sentir el peso de 100 escalones. Los otros omegas miraban con envidia y confusión. Pipa me agarraba el codo con tanta fuerza que me dejaría moratones. «No me estoy escondiendo», mentí. Liam dio otro paso adelante. Ahora estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Tan cerca que su aroma me envolvía como algo físico, haciéndome flaquear las rodillas. «Sí, lo estás, y quiero saber de qué te escondes». Su mano se elevó hacia mi cara. Todo lo que pasó después fue demasiado rápido. Vi sus dedos acercándose al borde de mi máscara. Vi el momento en que entró en contacto con la porcelana. Sentí el ligero tirón cuando empezó a levantarla. Debería haberlo detenido. Debería haber dado un paso atrás o haberle apartado la mano de un manotazo. Haber hecho cualquier cosa menos quedarme allí paralizada como una presa ante un depredador. Mi máscara se soltó. Durante un instante, solo hubo silencio. El salón de baile contuvo la respiración. Liam abrió mucho los ojos al ver mi rostro. La cicatriz que recorría mi mejilla izquierda y mi mandíbula, la forma en que el tejido cicatricial tiraba de la comisura de mi boca. El fuego había sido implacable en su destrucción. Entonces jadeó. Fue un sonido suave, apenas audible, pero yo lo oí. Todos lo oyeron. Y en ese sonido oí todo lo que había pasado 3 años tratando de evitar. Reconocimiento, conmoción, lástima. «Tú», susurró. «Eres tú, tú». No le dejé terminar. El instinto de supervivencia que me había paralizado ahora se reactivó con fuerza. Di media vuelta y eché a correr. «Espera». Su voz resonó en el salón de baile como un latigazo, pero yo ya estaba en movimiento, abriéndome paso entre la multitud de espectadores atónitos. Pipa me llamó por mi nombre. Alguien intentó agarrarme del brazo, pero me zafé. Solo podía pensar en salir, en escapar, en llegar a algún lugar donde pudiera respirar sin que todos me miraran a la cara. Las puertas del salón de baile estaban vigiladas, pero no me importaba. Me lancé a toda velocidad y las atravesé antes de que los sorprendidos centenarios pudieran reaccionar. Detrás de mí, oí gritos. No me detuve a mirar atrás. Los pasillos del palacio se difuminaban a mi paso. Los zapatos prestados resbalaban sobre el suelo de mármol, pero me los quité y seguí corriendo descalza. Bajé por un pasillo, luego por otro. Pasé junto a tapices y retratos de reyes muertos. Pasé junto a sirvientes que se pegaban a las paredes, conmocionados. Aún podía sentir la máscara en mi mano. No, espera. La máscara no estaba en mi mano. Miré hacia abajo y solo vi un fragmento de porcelana pintada. El resto se había perdido en algún lugar durante mi huida. Debió de romperse cuando me alejé de él. El fragmento tenía parte de la filigrana dorada que había pintado con tanto cuidado. Los delicados remolinos ahora estaban rotos, incompletos, como yo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando irrumpí por una entrada lateral en los jardines del palacio. Me ardían los pulmones, me sangraban los pies.
pero no dejé de correr hasta llegar a las murallas exteriores, hasta que encontré una puerta de servicio que algún guardia descuidado había dejado abierta, hasta que salí a las calles de la ciudad, donde la oscuridad podía engullirme por completo. Solo entonces me permití desplomarme contra una pared, con el pecho agitado y las lágrimas corriendo por mis mejillas marcadas por cicatrices. Él me había reconocido. Después de 3 años escondido, reconstruyendo una vida pequeña y tranquila, donde nadie sabía lo que había hecho ni quién había sido, Liam Silverheart me había mirado a la cara y había sabido exactamente quién era. El héroe Omega. El que había salvado 8 vidas la noche en que alguien intentó asesinarlo. El que había sacado a su hermana de las llamas mientras su propia piel se derretía. El que había desaparecido en la noche mientras aún contaban los muertos y nunca miró atrás. Esa noche no fui a casa. Mi casa era el primer lugar donde me buscarían. E incluso en mi estado de pánico adulto, sabía que el rey no dejaría de buscarme. Lo había visto en sus ojos en esa fracción de segundo antes de huir. Determinación, reconocimiento y algo más que no quería nombrar. En cambio, me dirigí al apartamento de Pipa en el barrio artesanal. Me dirigí al bar Shakespeare. Ella no volvería hasta que la reclamación terminara oficialmente al amanecer, lo que me daba unas horas para pensar, planear y averiguar cómo desaparecer de nuevo, esta vez para siempre. Entré con la llave de repuesto que ella me había dado y me dejé caer en su sofá desgastado, todavía aferrada al fragmento de la máscara. A la luz de la lámpara, la pintura dorada brillaba y centelleaba. Estaba muy orgullosa de esa máscara. Pensaba que me permitiría pasar desapercibida durante la reclamación, como una Omega más sin rostro que cumplía con su obligación legal. En cambio, había llamado la atención de la única persona a la que había pasado todos estos años evitando. El incendio había ocurrido en el solsticio de invierno, 3 años atrás. Yo trabajaba en el santuario Moonrise, un complejo de viviendas para omegas que no tenían a dónde ir. En su mayoría huérfanos y algunos adultos que habían huido de manadas abusivas. Era un trabajo tranquilo, administrativo, y se me daba bien. Era buena manteniendo la cabeza gacha y llevando una vida discreta. Entonces, alguien decidió que era la noche perfecta para matar al heredero del rey. Liam aún no era rey por entonces. Era el controvertido príncipe heredero, el que quería reformar las leyes de la manada y que se había ganado la enemistad de la mitad del consejo con sus ideas progresistas. Su padre, el viejo rey, era tradicional y brutal. Cuando murió repentinamente, envenenado, aunque lo llamaron fallo cardíaco, Liam subió al trono e inmediatamente comenzó a hacer cambios. Cambios que enfurecieron a los poderosos. Los asesinos habían elegido el santuario Moonrise porque sabían que la hermana de Liam era voluntaria allí. Sabían que él la visitaba. Sabían que el edificio era viejo y se quemaría rápidamente. Provocaron el incendio durante la cena, cuando todos estaban reunidos en el comedor. Aún recordaba el olor a humo, los gritos, la forma en que las llamas parecían venir de todas partes a la vez. Las salidas estaban bloqueadas. Las ventanas, con rejas por seguridad, se convirtieron de repente en jaulas. Saqué a 12 personas, perdí a 4, llevé a la hermana de Liam a través de un muro de fuego porque era la única salida que quedaba. Las quemaduras fueron agonizantes, los injertos de piel, peores. Pero las pesadillas eran lo que realmente no se curaba. Los sueños en los que aún podía oír a los 4 que no había salvado. Aún podía oler la carne quemada. Aún podía sentir el peso del cuerpo de un niño que se quedaba flácido en mis brazos. Así que cuando me llamaron héroe, cuando dijeron que el rey quería conocerme, darme las gracias, concederme algún tipo de medalla o título o Dios sabe qué más, hice lo único sensato. Desaparecí, cambié mi nombre de Eva a Clara, me mudé a otro distrito, encontré trabajo como transcriptora, donde podía trabajar en silencio y soledad. Construí una vida tan pequeña y tranquila que nadie me miraría y pensaría, héroe. Hasta esta noche, cuando la puerta se abrió de golpe justo cuando los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de rosa. Pipa estaba en la puerta, todavía con su vestido de baile, con el pelo cuidadosamente peinado ahora despeinado. Tenía los ojos desorbitados.
Gracias a Dios, jadeó, entrando a trompicones. Te he buscado por todas partes, Clara. ¿Qué demonios ha pasado? En un momento estabas ahí, y al siguiente el rey tenía tu máscara y tú habías desaparecido y todo el salón de baile era un caos. ¿Ha enviado a gente a buscarme? ¿Lo hizo, Clara? Prácticamente destrozó el palacio. Hizo que los guardias registraran todas las habitaciones, todos los pasillos. Ha estado interrogando a la gente toda la noche sobre quién eres, dónde vives. Se derrumbó a mi lado en el sofá. A estas alturas, media ciudad sabe que el rey Liam está obsesionado con encontrar a la Omega marcada que huyó de la reclamación. Se me heló el estómago. Pipa, tengo que irme de la ciudad. ¿Qué? No, tienes que ir con él. ¿Estás loca? Es el rey, Clara. No puedes huir del rey. Y además, titubeó mordiéndose el labio, he oído lo que dice la gente sobre cómo te miraba. Lo sé. Mis palabras sonaron apagadas. Él sabe quién soy. ¿Quién eres? Pipa lo comprendió al instante. Ah, el fuego. Tú eres la que salvó a su hermana. Nunca se lo había contado. Nunca se lo había contado a nadie. Pero ya no tenía sentido ocultarlo. Te ha estado buscando, dijo Pipa lentamente. He oído rumores de que ha estado buscando a la heroína Omega, que se sentía culpable por su desaparición. Clara, si quiere darte las gracias, recompensarte, no quiero su gratitud. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. No quiero su compasión, ni su culpa, ni lo que sea que crea que me debe. Solo quiero que me dejen en paz. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Porque por un momento, cuando me miró después de quitarse la máscara, antes de jadear, antes de reconocerme, vi algo más en sus ojos, algo que hizo que mi cerebro omega ronroneara de satisfacción. Aunque mi cerebro humano gritaba peligro, yo había visto deseo. Conseguí evitar ser descubierta durante 4 días. 4 días encerrada en el apartamento de Pipa, enviándola a comprar provisiones, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo. 4 días sabiendo que era solo cuestión de tiempo que alguien atara cabos. Los carteles de Se Busca aparecieron al tercer día. No eran exactamente de Se Busca, el rey era demasiado inteligente para eso, sino avisos en los que se solicitaba información sobre un omega visto en la reclamación lunar, con una descripción lo suficientemente detallada como para que cualquiera que me hubiera visto esa noche supiera exactamente a quién se referían. Había una recompensa sustancial. Esto es una locura, dijo Pipa, estudiando uno de los avisos que había arrancado de un tablón público. Ha movilizado a la mitad de la guardia de la ciudad. Clara, la gente se lo está tomando en serio. El dueño de la panadería de la esquina me preguntó ayer si sabía algo sobre omegas con cicatrices en el distrito. ¿Qué le dijiste? Que me metía en mis asuntos, igual que él debería hacer. Arrugó el cartel. Pero Clara, no puedes esconderte para siempre. Al final, alguien recordará haberte visto por aquí. Al final. Un golpe en la puerta la interrumpió. Las dos nos quedamos paralizadas. El apartamento de Pipa estaba en el tercer piso de un edificio en el que vivían principalmente artesanos y artesanos. Los visitantes eran poco frecuentes, especialmente a esas horas de la noche. Volvieron a llamar a la puerta, con firmeza, paciencia, inevitabilidad. Clara. La voz de Pipa era apenas un susurro. Yo ya me estaba moviendo, cogiendo mi capa, dirigiéndome a la ventana que daba a la escalera de incendios. Pero antes de que pudiera llegar, una voz llamó a través de la puerta. Sé que estás ahí dentro. La voz de Liam, inconfundible, sin enfado, sin autoridad, solo segura. Estoy solo, continuó. Sin guardias, sin testigos. Solo quiero hablar. Pipa me miró con los ojos muy abiertos. Podía correr, salir por la ventana y desaparecer por mi cuenta en el laberinto de tejados y callejones. Quizás unos días más, pero estaba tan cansada de huir. Asentí a Pipa. Ella respiró temblorosamente y abrió la puerta. El rey Liam Silverheart estaba en el pasillo vestido con ropa de civil, un sencillo abrigo oscuro y pantalones que no restaban nada a su presencia. En todo caso, sin la corona y las insignias reales, parecía más peligroso, más real. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente.
la misma intensidad del salón de baile. Pero ahora había algo más debajo. Alivio. Clara, dijo, y oír mi nombre en su voz me produjo una extraña sensación en el pecho. Gracias por no huir. Lo pensé, admití. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lo sé. Por eso he venido solo. Miró a Pipa, que estaba paralizada junto a la puerta. ¿Puedo entrar? En realidad no era una petición. Era el rey, pero lo preguntaba de todos modos, y esa pequeña cortesía hizo que algo se resquebrajara en las paredes que había construido a mi alrededor. Asentí. Liam entró y Pipa se escabulló inmediatamente, retirándose a su dormitorio con una mirada significativa que me decía que más tarde tendríamos una larga conversación. La puerta se cerró con un clic, dejándome sola con el rey en un pequeño apartamento que de repente parecía aún más pequeño. «Eres una mujer difícil de encontrar», dijo Liam, estudiando la escasa habitación. «Mis mejores rastreadores te han estado buscando. ¿Sabes qué me ha llevado finalmente hasta aquí?» Negué con la cabeza, metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de porcelana pintada. El fragmento de mi máscara, el que se me cayó en mi prisa por huir. «La pintura», dijo en voz baja, «es una mezcla muy específica. Pan de oro suspendido en un medio a base de miel. Solo 3 tiendas en la ciudad lo venden, y solo una de ellas lo había vendido en el último mes». Giró el fragmento entre sus manos. «El tendero te recordaba. Dijo que eras muy exigente con el tono exacto y que pagaste con monedas marcadas con el sello del gremio de transcriptores». Se me encogió el corazón. Había sido muy cuidadosa, pero no lo suficiente. A partir de ahí, solo era cuestión de comprobar qué transcriptores habían comprado suministros recientemente. Tu jefe me ayudó mucho cuando le expliqué que estaba buscando a un Omega que había huido de la reclamación. Sus ojos se encontraron con los míos. Me dijo que eras un excelente trabajador. Callado, reservado, nunca incumplías un plazo. ¿Vienes a arrestarme? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Por huir de la reclamación? Sé que técnicamente es ilegal, pero ¿arrestarte? Parecía genuinamente sorprendido. Clara, estoy aquí para disculparme. Eso me dejó helada. Disculparme por quitarte la máscara sin permiso, por exponerte ante todo el tribunal, por hacer que huyeras asustada. Dio un paso más hacia mí y volví a oler ese aroma. Pino, delicado y algo salvaje. He pasado 3 años buscando a la Omega que salvó la vida de mi hermana, que sacó a 8 personas de un edificio en llamas, que desapareció antes de que pudiera darle las gracias como es debido. No necesito que me des las gracias. Lo sé. Por eso fue tan difícil encontrarte. Otro paso. ¿Sabes lo que me contó mi hermana sobre esa noche? Dijo que la llevaste a través de un muro de fuego. Dijo que llorabas, no por el dolor, sino porque no pudiste salvar a todos. Dijo que lo último que le dijiste antes de desmayar fue que se asegurara de que contaran a los niños. Lo recordaba. Recordaba cada segundo de esa noche. Ella quería encontrarte, Liam, para darte las gracias en persona. Pero habías desaparecido. Sin nombre, sin historia, solo un fantasma que había salvado vidas y luego se había desvanecido en el humo. Su voz se volvió más baja. He pensado en ti todos los días. Me preguntaba si habías sobrevivido a las quemaduras. Me preguntaba por qué habías huido. Me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de mirarte a los ojos y decirte que eres la persona más valiente que he conocido. Para. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Para. No me conoces, no sabes nada de mí, salvo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado e hice lo que cualquiera habría hecho. Eso no es cierto y lo sabes. La mayoría de la gente habría huido. Pero tú corriste hacia el fuego y mira lo que me pasó. Señalé mi cara, las cicatrices que deformaban y retorcían mis rasgos. No soy valiente, no soy un héroe. Solo soy alguien que se quemó y quiere que lo dejen en paz. ¿Es eso lo que realmente quieres? La pregunta quedó flotando entre nosotros y no pude responderla porque la verdad era complicada. Sí, quería que me dejaran en paz, pero también quería que reconocimiento, validación, que alguien me mirara y viera más allá de las cicatrices a la persona que había sido antes.
O tal vez solo quería que él siguiera mirándome como lo hacía en ese momento, como si yo importara. ¿Por qué estás aquí realmente?, le pregunté en su lugar. Podrías haber enviado guardias para arrastrarme al palacio. ¿Por qué has venido tú mismo? Liam se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló su voz era áspera, porque cuando vi tu rostro aquella noche, cuando por fin comprendí quién eras, lo único que pude pensar fue, ella es real. 3 años de búsqueda, de preguntas, de esperanzas, y sin embargo tú eras real. Y entonces huí, sí, y te dejé porque vi el miedo en tus ojos. Y supe que yo lo había causado. Supe que te había expuesto cuando era evidente que llevabas años intentando permanecer oculta. Se pasó la mano por el cabello oscuro y me di cuenta de lo cansado que parecía de cerca. Las ojeras bajo sus ojos delataban algo más que unas pocas noches de insomnio. He cometido muchos errores como rey, Clara, pero dejarte huir sin explicaciones, sin asegurarme de que entendieras por qué reaccioné así, puede que sea mi mayor arrepentimiento. ¿Por qué reaccionaste así? Te quedaste sin aliento. Todos lo oyeron, porque por fin te encontré. Lo dijo con sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. Porque te he estado buscando durante mucho tiempo. Había empezado a pensar que quizá no existías, que quizá había construido una fantasía en mi cabeza. Y entonces apareciste. Y existías. Desvió la mirada de mi rostro, de mis cicatrices. Horribles, añadí con amargura. Extraordinarias. La palabra me inundó. Esperé a que se riera, a que se retractara, pero él se quedó allí mirándome con esos ojos plateados. Y no pude encontrar ningún engaño en ellos. No lo entiendo, susurré. Eso también es culpa mía. He venido aquí esta noche para explicártelo, pero ahora me doy cuenta de que las palabras probablemente no serán suficientes. Respiró hondo. Clara, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera conmigo. ¿Puedes hacerlo? Asentí con cansancio. ¿Por qué viniste a la reclamación? Si te has estado escondiendo, ¿por qué aparecer en un evento en el que sabías que te verían? Es la ley. Todos los omegas sin pareja tienen que asistir. La ley rara vez se aplica, especialmente en los últimos años. Podrías haberte saltado y nadie se habría dado cuenta. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Me había dicho a mí misma que iba a cumplir con mi obligación legal, pero la verdad era más complicada. La verdad era que una pequeña parte rota de mí quería ver si alguien miraría 2 veces a una omega con cicatrices y una máscara. Quería probar si aún podía pasar por normal, aunque fuera por una noche. No lo sé, admití finalmente. Quizás estaba cansada de esconderme. Quizás pensaba que no podía terminar la frase. Quizás pensabas que merecía ser vista, dijo Liam en voz baja. Esas palabras abrieron algo dentro de mí, algo que había mantenido bajo llave durante 3 años. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos y las contuve con fuerza. Clara ahora estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para tocarla. Tengo que decirte algo, y necesito que lo escuches de verdad. El consejo me está presionando para que elija una pareja, para tener un heredero y estabilizar la sucesión. Tras el desastre de la Cumbre del Norte y los acuerdos comerciales fallidos, mi capital político está casi agotado. Están hablando de convocar un voto de censura. Se me revolvió el estómago. Así que necesitas una pieza de propaganda. La heroína Omega agradecida a su rey por ayudarle a restaurar su imagen. Apretó la mandíbula. Eso es lo que dijeron mis asesores. Que proclamarte públicamente recordaría a la gente por qué me apoyaron en primer lugar. Que demostraría que honro a quienes sirven al reino. Que me daría el apoyo popular que necesito para contrarrestar la oposición del Consejo. Y tú aceptaste. Les mandé al infierno. Eso me detuvo. ¿Qué? Les dije que no te utilizaría como herramienta política, que si te cortejaba sería porque quería, no porque mi corona lo exigiera. Me miró a los ojos, pero mentiría si dijera que el momento no era oportuno, y mentiría si dijera que no me ayudaría considerablemente en mi posición si aceptaras que se te viera conmigo. Al menos fue sincero, eso era algo. ¿Cuántos reyes admitirían tan claramente sus cálculos políticos?
¿Por qué me cuentas esto? Le pregunté. Mereces saber exactamente en qué te estás metiendo. Si aceptas verme, el Consejo asumirá que es una maniobra política. La Corte cotilleará. La gente dirá que te estoy utilizando o que tú me estás utilizando. No será fácil. Y si digo que no, me iré y no volverás a verme nunca más. Me aseguraré de que retiren los carteles y de que te dejen en paz. Su voz era firme, pero vi algo brillar en sus ojos. Quizás pérdida o resignación. No te obligaré, Clara. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que lo echara, que volviera a mi vida tranquila, que evitara el foco de atención, el escrutinio y el inevitable dolor cuando todo esto se viniera abajo. Pero no podía dejar de pensar en la forma en que me había mirado cuando me quitó la máscara. Ese grito ahogado que todos habían oído, yo había supuesto que era de sorpresa o de lástima. Pero, ¿y si realmente me había visto a mí y no solo mis cicatrices? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Liam asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, unos días, una semana. Tómate todo el tiempo que necesites. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña tarjeta, colocándola sobre la mesa entre nosotros. Esta es una dirección privada, no la del palacio. Si quieres hablar, o si decides que quieres intentarlo, envía un mensaje allí. Iré. Se dirigió hacia la puerta y sentí un extraño pánico creciendo en mi pecho. Esto era lo que quería, que se marchara para darme espacio. Entonces, ¿por qué sentía como si algo precioso se me escapara de las manos? Liam. Su nombre sonaba extraño en mi boca. Se volvió. Sí, esa noche, el incendio. Tu hermana. ¿Está bien? Algo se suavizó en su rostro. Está maravillosa. Brillante, de hecho. Ahora está estudiando medicina. Dice que quiere ayudar a la gente como alguien la ayudó a ella en su día. Hizo una pausa. Le gustaría conocerte algún día. Si tú estás dispuesta. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Después de que se marchara, me quedé en medio del pequeño apartamento de Pipa, mirando la tarjeta que había dejado. Papel caro, sin sello real, solo una dirección en el barrio de los comerciantes y una sola inicial. L. Pipa salió cautelosamente de su dormitorio. Así que ese era el rey. ¿Quiere cortejarte? Sí, pero no estás segura de si puedes confiar en él. Miré a mi amiga, esta mujer que me había acogido cuando no tenía a dónde ir, que nunca me había preguntado por mis cicatrices o mi pasado, que simplemente me había aceptado tal y como era. Quiero hacerlo, admití. Eso es lo que me da miedo. Quiero confiar en él tanto que temo ignorar todas las señales de advertencia y dejarme creer que esto es real cuando en realidad solo es política. Pipa cruzó la habitación y me abrazó. Entonces no decidas ahora. Averigua lo que realmente quieres, no lo que crees que deberías querer. Pero mientras yacía despierta esa noche, me di cuenta de que el problema no era averiguar lo que quería. El problema era que ya lo sabía. Quería que me mirara de nuevo como lo había hecho en ese apartamento, como si yo importara, como si fuera extraordinaria. Y eso me aterrorizaba más que cualquier incendio. Esperé 5 días antes de enviarle el mensaje. El mensaje era sencillo. Quiero hablar contigo mañana por la noche. Su respuesta llegó en menos de una hora. Allí estaré. La dirección que me había dado resultó ser una pequeña casa adosada situada entre una librería y un taller de sastrería. Respetable, pero sin ostentación. El tipo de lugar que podría pertenecer a un comerciante adinerado, no a un rey. Liam abrió la puerta él mismo, vestido de nuevo con ropa de civil. Sin corona, sin guardias, sin ornamentos reales. Solo un hombre que parecía cautelosamente esperanzado. «Has venido», dijo, y percibí el alivio en su voz. «Casi no lo hago». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Entré y contemplé el acogedor espacio. Había una chimenea con 2 sillones desgastados situados frente a ella. Estanterías repletas de volúmenes que parecían reales, no solo decorativos. Una pequeña cocina visible a través de un arco. Daba la sensación de estar habitado. «Este lugar», dije en lugar de responder a su pregunta, «es tuyo, era de mi madre.
Lo compró años antes de casarse con mi padre. Decía que quería un lugar al que poder escapar cuando la vida en la corte se volviera demasiado agobiante. Señaló los sillones. Me lo dejó a mí. Vengo aquí cuando necesito pensar. Me senté y él tomó la silla frente a mí, lo suficientemente cerca como para hablar, pero lo suficientemente lejos como para no sentirme agobiada. Esa pequeña cortesía no pasó desapercibida. He estado pensando en lo que dijiste. Comencé, sobre cómo tenerme públicamente a tu lado ayudaría a tu imagen. Clara, déjame terminar. Respiré hondo. Entiendo la política. Entiendo que nada ocurre en el vacío, especialmente para los reyes. Y entiendo que estás en una posición difícil, pero necesito saber si hay algo más que política, porque no puedo. Me costó encontrar las palabras. No puedo ser la solución conveniente de alguien. No puedo ser la heroína omega a la que sacan para ganarse la simpatía del público mientras, en realidad, cortejas a alguien más adecuado a puerta cerrada. Liam se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y los ojos fijos en los míos. No estoy cortejando a nadie más. No me ha interesado nadie en 3 años. ¿Porque me has estado buscando? Sí, pero no porque quisiera utilizarte, Clara. Porque no podía dejar de pensar en ti. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que empezaba a reconocer como señal de nerviosismo. Mis asesores piensan que estoy obsesionado. Quizás tengan razón. He pasado años preguntándome por la Omega que salvó a mi hermana, que fue tan valiente y estaba tan destrozada que ni siquiera se quedó para recibir las gracias. No fui valiente, dije en voz baja. Estaba aterrorizada. La gente valiente suele estarlo. Eso es lo que la hace valiente. Me miró fijamente. Quiero conocerte, Clara. No a la Omega heroína, ni al activo político. A ti, la mujer que pinta máscaras con filigrana de oro, que trabaja como transcriptora porque es un trabajo tranquilo, que huyó de la reclamación porque no soportaba que la vieran. ¿Por qué te importa? La pregunta salió sin filtro. Eres el rey. Podrías tener a cualquiera. Cuando te miro, veo a alguien que entiende lo que es llevar cicatrices que nadie más puede ver. Bajó la voz. Mi padre era un hombre brutal, Clara. Creía en las viejas costumbres, en mantener a los omegas sometidos, en gobernar mediante el miedo. Cuando subí al trono y empecé a introducir cambios, la mitad del reino lo celebró y la otra mitad quería verme muerto. El intento de asesinato en el santuario. No fue el primero, ni siquiera fue el quinto. Sabía que tenía enemigos, pero oírselo decir tan claramente me oprimía el pecho. Camino por el palacio todos los días sabiendo que algunas de las personas que me sonríen son las mismas que enviaron asesinos tras mi hermana. Sabiendo que mi propio consejo apenas me tolera, sabiendo que un paso en falso podría deshacer todo lo que he intentado construir. Me miró a los ojos. Así que, sí, reclamarte públicamente ayudaría a mi imagen, pero no es por eso por lo que te quiero. Entonces, ¿por qué? Eres la primera persona que me ha mirado y ha visto más allá de la corona. Huiste de mí a pesar de que soy el rey, lo que significa que eres muy valiente o muy tonta. Y sospecho que eres ambas cosas. Cuando vi tu rostro aquella noche, lo único que pude pensar fue que alguien que había sobrevivido a lo que tú sobreviviste merecía ser mirado con admiración, no con lástima. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros y yo no podía respirar. Solo podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No sé cómo interpretar esto, susurré. ¿Cómo confiar en esto? Entonces déjame demostrártelo. Extendió su mano a través del espacio que separaba nuestras sillas. Déjame cortejarte como es debido. Sin apariciones públicas, sin teatro político, solo nosotros conociéndonos. Y si en algún momento decides que esto no es real, que te estoy utilizando o que no puedes confiar en mí, puedes marcharte. Solo dame una oportunidad. Me quedé mirando su mano extendida, los callos de su palma que delataban la práctica con la espada, en las cicatrices de sus nudillos, que probablemente se había ganado en la batalla, en la vulnerabilidad de sus ojos plateados, que me decían que esto le importaba mucho más de lo que quería admitir. Pensé en pasar el resto de mi vida escondiéndome. Pensé en la existencia tranquila y modesta que había construido.
aquella en la que nadie me veía, pero tampoco nadie me hacía daño. Pensé en estar a salvo y sola y en convertirme poco a poco en alguien que había olvidado cómo arriesgarse. Le cogí la mano, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y firmes, y sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era el vínculo de pareja, que requería más que un simple contacto, pero era algo igual de significativo, una elección, una puerta que se abría. De acuerdo, dije, pero tengo condiciones. Una sonrisa se dibujó en su boca. No esperaba menos. Ninguna aparición pública hasta que esté lista. No me utilices para obtener beneficios políticos sin preguntarme primero. Y si descubro que me mientes sobre algo importante, me iré y no me seguirás. De acuerdo. Y una cosa más. Dime. Lo miré a los ojos. Tienes que prometerme que serás sincero conmigo sobre la política, sobre el consejo, sobre lo que arriesgas al perseguir esto. Necesito saber en qué me estoy metiendo. Lo prometo. Me apretó la mano suavemente. Pregúntame lo que quieras. Y eso hice. Esa noche hablamos durante horas sobre el desastre de la Cumbre del Norte, donde sus propuestas diplomáticas habían sido rechazadas públicamente, sobre el acuerdo comercial costero que se había venido abajo cuando los magnates mercantiles decidieron que no confiaban en sus reformas, sobre cómo el Consejo le acechaba como lobos, esperando un nuevo fracaso para justificar su destitución. Quieren a alguien tradicional, explicó Liam, sin soltar mi mano. Alguien que revierta la legislación sobre los derechos de los Omega, que vuelva a las viejas costumbres. Están utilizando mi falta de aire como ventaja, diciendo que no soy apto para gobernar si ni siquiera puedo asegurar la sucesión. ¿Cuánto tiempo tienes? Hasta el equinoccio de otoño, dentro de 3 meses. Si para entonces no presento a una pareja elegida, el Consejo puede convocar un voto de censura. Apretó la mandíbula. Ya están reuniendo apoyos. Necesitaría algo dramático para que la opinión pública volviera a estar a mi favor. Algo como el héroe Omega, dije en voz baja. Sí, no lo negó y lo respeté por ello. Pero Clara, lo que dije lo dije en serio. No lo usaré a menos que tú estés de acuerdo. Si quieres permanecer oculta, si quieres que esto siga siendo privado, encontraré otra manera. No hay otra manera, dije. Acabas de decirme que te has quedado sin capital político. Encontrar otra manera no es una opción. Entonces perderé el trono. La certeza en su voz me sorprendió. Renunciarías a tu corona antes que utilizarme. He pasado 3 años intentando construir un reino mejor para gente como tú. Para los Omegas que merecen autonomía, que merecen ser vistos como personas en lugar de como propiedad. Si alcanzar ese objetivo significa convertirme en el tipo de hombre que utiliza a las personas vulnerables para obtener beneficios políticos, entonces ya he perdido. Levantó mi mano y me acarició los nudillos marcados con cicatrices con el pulgar. Prefiero perder la corona con mi integridad intacta que conservarla y perderme a mí mismo. Quería creerle con todas mis fuerzas, hasta el punto de que me dolía. Pero había pasado años aprendiendo a confiar en mi instinto, y mi instinto me gritaba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que tenía que haber algo que no me estaba contando. ¿Qué pasará si pierdes el trono?, le pregunté. ¿Quién tomará el relevo? Probablemente mi primo, Lord Garrett. Es el favorito del consejo. Valores tradicionales, sólida formación militar, sin interés en las reformas. Desharía todo lo que he logrado en un mes. Y los Omegas que han obtenido derechos bajo tu mandato, los perderían. Su voz era monótona. Las protecciones del santuario, la autonomía legal, el derecho a rechazar vínculos no deseados, todo desaparecería. Pensé en los Omegas que había conocido en el santuario Moonrise, los que habían huido de manadas abusivas y que finalmente habían encontrado seguridad gracias a las reformas de Liam. La idea de que perdieran esas protecciones me revolvió el estómago. Entonces no podemos permitir que eso suceda, dije. Liam abrió mucho los ojos. Clara, no estoy diciendo que esté listo para aparecer en público. No estoy diciendo que confíe completamente en ti todavía. Pero estoy diciendo que si dentro de 3 meses, si esto es real
y necesitas que esté a tu lado para evitar que el consejo destruya todo lo que has construido, entonces lo haré. Le apreté la mano, no porque sea tu herramienta, sino porque elijo luchar por algo que importa. Algo feroz y brillante se encendió en sus ojos plateados. Eres extraordinaria, repitió, y esta vez casi le creí. Las siguientes 3 semanas siguieron un patrón. Liam venía a la casa por las tardes y hablábamos. Me contó que había crecido bajo el brutal dominio de su padre, que había visto cómo trataban a los Omegas como si fueran propiedad y que era incapaz de impedirlo. Yo le conté mi vida antes del incendio, mi trabajo en el santuario, las pesadillas que aún tenía. No nos tocábamos más allá de cogernos de la mano. No nos besábamos. Me parecía demasiado rápido, demasiado peligroso, demasiado parecido a rendirse antes de comprender completamente a qué me estaba rindiendo. Pero realmente quería hacerlo. Lo quería cada vez que me miraba como si hubiera dicho algo inteligente, cada vez que se reía de alguna de mis observaciones sarcásticas sobre la política del palacio, cada vez que me tocaba la mano marcada por cicatrices sin inmutarse, como si la piel arruinada fuera solo otra parte de mí y no algo que debiera ser rechazado o ignorado. Pipa se dio cuenta. Por supuesto, te estás enamorando de él, me dijo una mañana mientras tomábamos el té. No soy Clara. Sonríes cada vez que se menciona su nombre. Pasas horas preparándote antes de verlo. Te estás enamorando de él. Aunque así fuera, dije en voz baja, eso no significa que sea real, que él realmente me quiera, o que esto no sea solo una elaborada manipulación. ¿Te ha pedido algo? ¿Te ha presionado para que hagas apariciones públicas? ¿Ha intentado utilizar la conexión? No. Entonces quizá esté diciendo la verdad. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Sé que tienes miedo. Sé que confiar en la gente no te ha salido bien en el pasado. Pero Clara, te mereces ser feliz. Te mereces correr el riesgo. Quería enumerar todas las razones por las que era una idea terrible, pero antes de que pudiera hacerlo, llamaron a la puerta. Era demasiado pronto para que fuera Liam. Nunca venía antes del atardecer. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras Pipa iba a abrir la puerta. En el pasillo había una mujer, joven, de unos 20 años, con cabello oscuro y cálidos ojos marrones. Vestía de forma sencilla pero elegante, y había algo familiar en su rostro que no lograba identificar, hasta que sonrió. «Me salvaste la vida», dijo en voz baja. «He esperado 3 años para darte las gracias». Era la hermana de Liam, se llamaba Roslyn y tenía la intensidad de su hermano, pero con una calidez más suave. Entró ante mi atónita invitación y se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en el regazo. «Siento venir sin avisar», dijo. «Liam no sabe que estoy aquí. Probablemente se enfadaría mucho si se enterara. Has sido muy protector con tu privacidad. Entonces, ¿por qué has venido?», pregunté con una voz más áspera de lo que pretendía. «Necesitaba verte para darte las gracias como es debido, y para decirte…» Dudó. «Para decirte que, sean cuales sean los motivos que creas que tiene mi hermano, te prometo que son sinceros. No puedes saberlo. En realidad, sí puedo. Le he visto buscarte durante 3 años. Le he visto rechazar a todos los Omega que le presentaba el consejo, todos los emparejamientos políticos que le sugerían. Le he oído despertarse de pesadillas sobre el incendio, sobre no poder encontrarte a tiempo para darte las gracias». Los ojos de Rosen se clavaron intensamente en los míos. Mi hermano es muchas cosas, terco, intenso, a veces exasperantemente noble. Pero no es un mentiroso ni un manipulador. Incluso los buenos reyes tienen que hacer cálculos políticos. Sí, pero Liam pone un límite a la hora de utilizar a las personas que le importan. Nuestro padre no tenía ese límite, y eso lo destruyó por dentro. Liam juró que nunca se convertiría en eso. Se inclinó hacia adelante. «Clara, entiendo por qué buscas la trampa, pero te pido que confíes en que, a veces, las personas son exactamente quienes dicen ser». Después de que se marchara, me quedé sentada en el apartamento de Pipa durante mucho tiempo, pensando en la confianza y el riesgo,
y en la diferencia entre la precaución y la cobardía. Esa noche, cuando Liam llegó a la casa, yo ya lo estaba esperando. «Hoy he visto a tu hermana», le dije cuando entró. Se quedó muy quieto. «Ha venido a verte. Quería darme las gracias y responder por ti». Observé su rostro con atención. «¿Alguna vez ibas a decirme que quería conocerte?» Al final, cuando pensé que estabas listo, no quise presionarte ni hacerte sentir obligado. Se pasó la mano por el pelo. «Lo siento. Debería habértelo preguntado primero». «Es encantadora», le dije, «y está claro que te adora. El sentimiento es mutuo». Su voz se suavizó. «Es la única familia que me queda». Cuando pensé que la había perdido en ese incendio, dijo con la garganta entrecortada, «Tomé una decisión que llevaba semanas dando vueltas en mi cabeza, pero que hasta ahora no me había atrevido a tomar». Crucé el espacio que nos separaba, alargué la mano y le acaricié suavemente la cara. Se quedó paralizado, conteniendo la respiración mientras mis dedos trazaban la cicatriz de su sexo. «¿Cómo te hiciste eso?», le pregunté en voz baja. «Un accidente durante un entrenamiento cuando tenía 12 años. El maestro de armas de mi padre dijo que no era lo suficientemente rápido». Sus ojos se clavaron en los míos. «Clara, quiero intentarlo», dije. «No solo conversaciones cautelosas y cogernos de la mano. Quiero saber qué podría ser esto». «¿Estás segura?» «No, pero lo voy a hacer de todos modos». Entonces me besó, lento y cuidadoso, con una ternura dolorosa, como si yo fuera algo precioso que temía romper. Levantó las manos para acariciar mi rostro, con los pulgares suaves sobre mi mejilla marcada por la cicatriz, y me di cuenta de que estaba temblando. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía. «He querido hacer eso desde el momento en que te vi en la ceremonia, incluso con la máscara puesta. Especialmente con la máscara puesta. Parecías aterrorizado y desafiante al mismo tiempo, y lo único que podía pensar era que necesitaba conocerte». Lo besé de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí cómo respiraba profundamente. Sentí cómo sus manos se apretaban alrededor de mi cintura. Sentí cómo la parte omega de mi cerebro ronroneaba de satisfacción al confirmar que sí, que este alfa me deseaba. Esa noche no fuimos más allá de los besos, pero fue suficiente. Era esperanza. Los 2 meses siguientes pasaron en una confusión de tardes robadas y creciente intimidad. Liam me enseñó sobre la política del palacio, preparándome para lo que enfrentaría si hacíamos pública nuestra relación. Yo le enseñé sobre la vida de los omegas en el sistema de santuarios, las realidades que sus reformas intentaban abordar. A veces discutíamos sobre política, sobre su tendencia a cargar con todo el peso él solo, sobre mi instinto de huir cuando las cosas se ponían demasiado intensas. Pero siempre volvíamos a estar juntos. Y cada vez el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte. No era el vínculo de pareja que requería un mordisco de reclamación. Un ritual para el que ambos estábamos de acuerdo en que no estábamos preparados, sino algo igual de poderoso, algo construido sobre la confianza y la lenta revelación de dos personas marcadas por las cicatrices que aprendían a ser vulnerables el uno con el otro. Liam nunca mencionó la fecha límite que se acercaba, pero yo podía ver cómo la tensión crecía en él. El peso de saber que su tiempo se estaba acabando. 2 semanas antes del equinoccio de otoño, tomé mi decisión. «Quiero hacerlo», le dije una noche. «Quiero estar a tu lado públicamente. Quiero ayudarte a conservar el trono». Se quedó muy quieto. «Clara, no tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo. Quiero hacerlo. No porque me lo hayas pedido, sino porque creo en lo que intentas hacer. Porque creo en ti». Le cogí las manos y añadí, «porque quiero que todo el mundo sepa que eres mío». La sonrisa que se dibujó en su rostro era incandescente. «Repítelo». «Eres mío», repetí, y sentí cómo la verdad de esas palabras se asentaba en mis huesos. Entonces me besó, profundo y posesivo, y por primera vez desde el incendio, me sentí verdaderamente vista, verdaderamente deseada, verdaderamente completa. Lo planeamos cuidadosamente. Una aparición pública en la celebración del equinoccio de otoño. Yo estaría a su lado como su compañera elegida, aún sin vincular,
pero claramente reclamada. El héroe Omega y el rey reformador unidos. Sería un espectáculo, una declaración, un movimiento político calculado que además resultaba ser cierto. La noche antes de la celebración, me paré frente al espejo de la casa, estudiando mi reflejo. Había dejado de llevar la máscara hacía semanas, cuando estaba a solas con Liam, pero mañana me enfrentaría a toda la corte. Todo el mundo me vería. No tienes por qué hacerlo, dijo Liam en voz baja a mi espalda. Podemos encontrar otra forma. No hay otra forma, respondí. Y ya no tengo miedo. Era mentira. Estaba aterrorizada, pero también preparada. La celebración del equinoccio de otoño se celebraba en el gran patio del palacio, abierto al público. Miles de personas abarrotaban el espacio, todas esperando a ver si su controvertido rey presentaría por fin a su pareja. Llevaba un sencillo vestido de color azul oscuro, sin máscara, sin intentar ocultar mis cicatrices. Pipa me había ayudado a prepararme, con manos firmes mientras me trenzaba el pelo. Roslyn había enviado flores esa mañana con una nota. Vas a estar magnífica. Liam me encontró en la sala de preparación, resplandeciente con su traje de gala. La corona descansaba sobre su cabello oscuro. El abrigo real estaba perfectamente confeccionado, pero fue la mirada en sus ojos cuando me vio lo que me dejó sin aliento. Estás impresionante, dijo. Estoy aterrorizado. Bien, yo también, me ofreció su brazo. Lista, lo tomé. No, pero hagámoslo de todos modos. Salimos juntos a la luz del sol, al ruido y a las expectativas de miles de personas. Sentí todas las miradas sobre mí. Sentí el momento en que registraron mis cicatrices. Sentí el murmullo que se extendió entre la multitud, pero mantuve la cabeza alta. Mantuve mi mano firme en el brazo de Liam y seguí caminando. Me llevó a la plataforma elevada, donde esperaba el consejo, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la furia, pasando por una neutralidad cautelosa. Era el momento. Aquí era donde me presentaría, donde se confirmaría que era su compañera elegida, donde el juego político cambiaría a su favor o se desmoronaría por completo. Liam se volvió hacia la multitud y me cogió la mano. Hace 3 años, dijo, con una voz que resonó en todo el patio, hubo un incendio en el santuario Moonrise. Había 12 personas dentro. 8 sobrevivieron gracias al valor de una omega. La multitud estaba ahora en silencio, pendiente de cada palabra. Esa omega sacó a mi hermana de las llamas. Salvó a niños y ancianos y a todos los que pudo alcanzar, incluso cuando su propia piel ardía. Fue una heroína. Su mano apretó la mía y entonces ella desapareció. Podía sentir el peso de miles de escalones, pero no aparté la mirada. He pasado 3 años buscándola. 3 años preguntándome si alguna vez tendría la oportunidad de darle las gracias, de honrarla, de conocerla. Se volvió hacia mí, con sus intensos ojos plateados, y cuando finalmente la encontré, descubrí algo que no esperaba. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja, aunque no habíamos ensayado esta parte, que no solo quería darle las gracias, quería estar a su lado, aprender de su valentía, construir una vida con ella. Levantó nuestras manos unidas. Esta es Clara, la omega que salvó a mi hermana, la mujer que he elegido como mi compañera, y le pido delante de todos vosotros que me elija a mí a cambio. La multitud estalló, algunos vitoreando, otros jadeando, otros claramente furiosos. El consejo parecía haber sido alcanzado por un rayo, pero lo único que veía era a Liam mirándome con una esperanza y una vulnerabilidad tan evidentes que me partieron el pecho. Sí, dije claramente, con voz firme, te elijo. Entonces me besó delante de miles de testigos, y el rugido de la multitud fue ensordecedor. Lo habíamos conseguido. Habíamos cambiado la narrativa. Nos habíamos reivindicado públicamente de una manera que era a la vez políticamente brillante y emocionalmente verdadera. Debería haberme sentido triunfante, aliviada, victoriosa. En cambio, mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor, mientras la gente se abalanzaba para felicitarnos y el consejo se retiraba con furia impasible, sentí una inquietud creciente que no podía definir.
La semana siguiente fue una vorágine de atención y apariciones públicas. Donde quiera que íbamos, la gente nos miraba, algunos con admiración, otros con curiosidad, muchos con un sentimiento que me hacía querer esconderme. Pobre Omega, llena de cicatrices. Qué suerte haber atrapado a un rey. Qué noble por su parte elegirla a pesar de su desfiguración. La situación política de Liam mejoró drásticamente. La narrativa del héroe Omega funcionó exactamente como habían predicho sus asesores. El apoyo público volvió a su favor. La moción de censura del Consejo nunca se materializó. Todo iba según lo previsto. Entonces, ¿por qué sentía que estaba esperando que cayera el otro zapato? Ocurrió 3 semanas después de la celebración del equinoccio de otoño. Estaba en la casa esperando a Liam, como de costumbre, cuando oí voces en el pasillo. No era la voz de Liam, sino la de otra persona. La curiosidad me llevó a la puerta. Pegué la oreja a ella, sabiendo que no debía espiar, pero incapaz de evitarlo. Una jugada brillante, Majestad. El Consejo está sumido en el caos. Su índice de aprobación es el más alto que ha tenido en un año. Era Lord Peter, uno de los principales asesores de Liam. Reconocí su tono adulador. A la gente le encanta la historia. La heroína Omega marcada por las cicatrices y el rey que la honró. Es romántico. Es oro político. Otra voz, esta vez femenina, la de Lady Ashton, la ministra de Comunicaciones. Debemos aprovechar al máximo este impulso. Las apariciones públicas en el hospital infantil, quizá mostrándola interactuando con los Omega que se benefician de sus reformas, realmente refuerzan el mensaje. Se me heló el estómago. No. Era la voz firme de Liam. Clara no es un accesorio para las fotos. Con todo respeto, Majestad, eso es exactamente lo que es. La voz de Peter era pragmática. La eligió por la ventaja política. Todos lo sabemos, ella lo sabe. Entonces, ¿por qué fingir lo contrario? Porque no es fingimiento. Liam espetó. Me preocupo por ella, por supuesto que sí. Eso es lo que hace que funcione tan bien. El afecto genuino añade autenticidad al teatro político. Lady Ashton parecía complacida. Pero no perdamos de vista por qué existe esta relación. Necesitabas asegurar tu trono, ella te proporcionó los medios. Es una transacción que beneficia a todos. No es una transacción, Majestad. No quiero faltar al respeto, pero ambos sabemos que no habríais seguido adelante con esto si el momento político no hubiera sido perfecto. Sí, habéis estado buscando a la heroína Omega. Sí, está claro que la encontráis fascinante. ¿Pero la habríais reclamado públicamente si vuestra corona no estuviera en juego? ¿Habríais actuado tan rápido si no necesitarais la ventaja política? El silencio que siguió fue aplastante. Eso es lo que pensaba, dijo Pierre en voz baja. Así que no finjamos que esto es solo una historia de amor. La necesitabas para salvar tu trono. Ella accedió a ayudarte. Ahora tenemos que aprovechar al máximo la ventaja mientras la opinión pública está caliente. Programa la visita al hospital, dijo Liam finalmente, con voz monótona. Pero primero quiero discutirlo con Clara. Por supuesto, Majestad. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Me quedé paralizada junto a la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Le habrías reclamado públicamente si tu corona no estuviera en juego? ¿Habrías actuado tan rápido si no necesitaras la ventaja política? Y Liam no había respondido. No lo había negado. Simplemente se había quedado en silencio. Seguía allí de pie cuando abrió la puerta 10 minutos más tarde. Se quedó paralizado al ver mi cara. Clara, no sabía que estabas. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Mi voz sonaba lejana a mis propios oídos. Lo suficiente para saber que tus asesores piensan que soy un títere político y tú no les has corregido. No es así, ¿verdad? Por fin le miré. Sé sincero conmigo, Liam. Si tu corona no hubiera estado en juego, ¿me habrías perseguido tan rápido? ¿Me habrías reclamado públicamente después de solo unos meses? Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Su vacilación fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensaba, dije, haciéndome eco de las palabras de Peter. Clara, por favor, déjame explicarte.
No, necesito que respondas a una pregunta y necesito que seas completamente sincero. Lo miré a los ojos. ¿Me cortejaste porque me querías o porque me necesitabas políticamente? Ambas cosas, dijo finalmente, y al menos tuvo la decencia de parecer afligido. Clara, no te mentiré. El momento fue perfecto. Tenerte a mi lado hizo exactamente lo que mis asesores predijeron. Cambió la opinión pública, estabilizó mi posición y me dio la influencia que necesitaba con el consejo. Así que soy conveniente. No, eres necesaria. Hay una diferencia. Dio un paso hacia mí, con voz urgente. Clara, me importas. Lo que tenemos es real. Pero tampoco puedo fingir que mi corona no estaba en juego. La seguridad de mi hermana, las reformas Omega, todo por lo que he trabajado. Todo dependía de que asegurara mi posición. Y sí, elegirte públicamente ayudó a ello. Pero eso no hace que mis sentimientos por ti sean menos sinceros. ¿Cómo se supone que voy a saber eso? Las palabras salieron crudas. ¿Cómo voy a confiar en que esto es real y no solo que eres un actor muy bueno interpretando un papel durante mucho tiempo? Porque podría haber mentido ahora mismo. Podría haber dicho que la política no importaba. Podría haberte alimentado con una fantasía romántica. Pero no lo hice porque te mereces la honestidad incluso cuando es complicado. Tenía razón. Eso debería haberme hecho sentir mejor. En cambio, solo hizo que todo fuera más confuso. Necesito tiempo, dije. Necesito pensar. El dolor se reflejó en su rostro, pero asintió. Lo que necesites. Pero Clara, por favor, créeme cuando te digo que la política puede que nos haya unido, pero no es lo que me hace querer quedarme contigo. Después de que se marchara, me quedé sentada en la casa durante mucho tiempo. Mi mente daba vueltas. Había sido sincero sobre los cálculos políticos, sobre el momento oportuno, sobre cómo su necesidad de estabilidad política había acelerado nuestra relación. Esa honestidad debería haber significado algo. Pero no podía dejar de oír las palabras de Peter. La necesitabas para salvar tu trono. Ella accedió a ayudarte. Pensé en los últimos meses. El cortejo cuidadoso. La vulnerabilidad que me había mostrado. La forma en que me miraba como si yo fuera importante. O era el mejor mentiroso que había conocido nunca. O realmente se preocupaba por mí. Pero, ¿cómo iba a saber cuál de las dos cosas era cierta? Pasé 3 días pensando. 3 días en los que Pipa intentó darme consejos, en los que Rosalind me envió mensajes preocupados, en los que Liam respetó mi espacio, aunque podía sentir su preocupación como un peso físico. Al tercer día me di cuenta de algo. Lo estaba haciendo otra vez, huyendo ante la primera señal de complicación, buscando razones para alejar a alguien que había sido sincero conmigo, incluso cuando esa sinceridad era incómoda. Liam nunca me había prometido que la política no importaba. Nunca había fingido que su corona no era un factor en nuestra relación. Había sido sincero sobre la realidad política desde el principio. Lo que me había prometido era honestidad, y había cumplido esa promesa, incluso cuando la verdad lo hacía quedar mal. Lo encontré en la casa esa noche, paseándose frente a la chimenea como un animal enjaulado. Parecía que llevaba días sin dormir. Clara. Cruzó la habitación para encontrarse conmigo. ¿Lo estás? Estoy enfadada, le dije. Estoy enfadada porque no puedo tener una relación sin preguntarme si solo soy una solución conveniente. Estoy enfadada porque tus asesores me ven como un accesorio y tú no me defendiste con suficiente firmeza. Se le cayó el alma a los pies. Lo entiendo. Si quieres marcharte, no te lo impediré. No he terminado. Respiré hondo. Estoy enfadada por todo eso, pero también intento ser racional. Intento separar lo que es real de lo que es conveniente. Y la verdad es que no sé si alguna vez podré estar completamente segura de que tus sentimientos no están ligados a la necesidad política. Clara, pero tampoco sé si eso importa. Eso lo dejó helado. ¿Qué? Una vez me dijiste que preferías perder la corona antes que utilizarme como herramienta política. Lo demostraste siendo sincero cuando podrías haber mentido. Has sido franco incluso cuando eso te hacía parecer manipulador. Lo miré a los ojos.
Así que quizá la pregunta no sea si la política influyó en que nos uniéramos. Quizá la pregunta sea si confío en ti lo suficiente como para creer que lo que tenemos es real a pesar de las complicaciones. ¿Lo haces? Su voz era apenas un susurro. Lo estoy intentando. He decidido intentarlo. No porque esté segura, no porque tenga todas las respuestas, sino porque creo que vales la pena el riesgo. Levantó las manos para acariciar mi rostro, temblando ligeramente. No te merezco. Probablemente no, pero de todos modos estás atrapado conmigo. Lo besé suave y decididamente con una condición. Cualquier cosa. Defiéndeme cuando tus asesores hablen de mí como si fuera una herramienta. Cuando la gente me trate como si fuera solo la omega marcada que tuvo suerte. Defiéndeme. No porque sea políticamente conveniente, sino porque soy importante para ti. ¿Puedes hacerlo? Sí, debería haberlo hecho desde el principio. Lo siento. Entonces me besó, profundo y posesivo, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era certeza. Puede que nunca la tenga, pero confío en esa frágil y dura confianza que se construye ladrillo a ladrillo con alguien que es lo suficientemente valiente como para ser honesto incluso cuando duele. Meses más tarde, me encontraba en la capilla privada del palacio, con un sencillo vestido blanco y sin máscara. Liam estaba frente a mí con su traje de gala, sus ojos plateados brillantes de emoción. Habíamos decidido celebrar una ceremonia privada, solo nosotros, Roslyn, Pippa y la sacerdotisa. Sin teatro político, sin espectáculo público, solo dos personas que se elegían mutuamente de la forma más permanente posible. ¿Estás segura?, preguntó Liam en voz baja, a pesar de que habíamos tenido esta conversación una docena de veces. Estoy aterrorizada, admití, pero estoy segura. La mordida de unión fue rápida y aguda. Sus dientes rompieron la piel en la unión de mi cuello y mi hombro. Sentí que el vínculo omega encajaba en su sitio como una goma elástica tensada y soltada de repente. Sentí como sus emociones me inundaban. Amor, alivio, satisfacción posesiva, y debajo de todo ello, una profunda satisfacción que coincidía con la mía. Cuando terminó, cuando el vínculo quedó sellado y permanente, apoyó su frente contra la mía. Mío, susurró. Tuyo, asentí. Y tú eres mío. No fue un final de cuento de hadas. Todavía nos esperaban complicaciones. El consejo seguiría siendo un problema. Habría más retos, más momentos en los que me preguntaría si la política eclipsaba lo personal. Las cicatrices de mi cara nunca desaparecerían del todo, ni tampoco las pesadillas del incendio. Pero lo afrontaríamos juntos, con honestidad, con caos, con los ojos abiertos a la realidad y las manos entrelazadas con fuerza. Y si eso no era un final feliz, al menos era un comienzo. Uno real por el que merecía la pena luchar. Muchas gracias por escuchar. ¿Desde dónde me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado mi historia, suscríbete. Es gratis y ayuda a que más gente pueda escuchar estas historias.